Bueno, buenos días a todas, a todos. Eh, Inmenso placer de estar acá. Eh, para ir por parte, quería decir primero que nada, siempre hago la misma aclaración, suena a falsa modestia, pero les juro que es cierto. Cuando se lee el currículum, yo el 17 de marzo voy a cumplir 40 años como psicólogo. Este, entonces digo, bueno, si uno mínimamente no tiene un currículum es porque ha pasado desapercibido por la profesión y la profesión le ha pasado desapercibido a uno. Las cuestiones de los currículum extensos tienen más que ver con la edad que con los méritos. Los méritos después se ven en la actuación cotidiana. Y como andamos en cuestiones de fechas, una de las cosas que quería contar, porque al menos para mí es importante, es que por estos tiempos se cumplen 6 años de la primera vez que vine a dar una de las llamadas capacitaciones a este colegio. Y desde esa primera vez eh, este, le han seguido un montón de invitaciones que siempre acepté gustosamente porque al menos para mí es un privilegio. Es un privilegio estar en un colegio, es un privilegio estar con colegas y entre colegas. Y realmente necesito agradecer con nombres y apellidos a algunos y algunas, pero que representan el colectivo. Eh, yo no puedo dejar de mencionar que el primer contacto con el colegio lo tuve a través de Lili Zurita y Pablo Arriaga, de Villa María. A partir de ahí, Jorge Cáceres, Alejandra Campanille, la Gaby Trever, que tanto ha dejado por el colegio, Adriana Castillo, Noé Santinelli, que son, digamos, las personas con las que directamente hemos acordado actividades científicas y de formación, y después el resto de los colegas, por lo menos de estas dos gestiones en las que yo estuve tan cerca. Así que yo tengo un agradecimiento muy grande. Si bien al colegio había venido cuando el colegio funcionaba en Achával, Achával Rodríguez, no, funcionaba en Achával Rodríguez y era consejo, ¿no? Es decir, hemos recorrido junto a los colegas cordobeses un camino interesantísimo. Y en relación al tema que nos convoca hoy, que para mí es fundamental porque hace unos cuantos años que vengo trabajando e impulsando las cuestiones de las redes y las cuestiones de la formación en distancia, ¿sí? Allá por el año 99 armé lo que se llamó el complejo de listas y foros. Era una época en la que no había redes sociales, entonces armamos lo que eran las listas por mail, que eran bastante parecidos a las redes, con las mismas tolerancias e intolerancias que tienen las redes. Y fue un proceso de intercambio con colegas de todo el país que duró aproximadamente 10 años, y que empezó siendo un grupo de 20 personas de Ciudad de Buenos Aires y terminaron siendo más de 10.000 personas
de distintas geografías. Ese fue un proceso muy importante y que marcó muchos de los emprendimientos en redes que después vinieron. Pero además fue muy importante por esta cuestión, que es lo mismo de lo que hablaba Gabriela hace un rato, por esta cuestión de las posibilidades de democratizar el conocimiento, las posibilidades de lograr que se tenga acceso al conocimiento independientemente de las distancias e independientemente de las situaciones económicas, ¿no? En este sentido, creo que los colegios tienen una función social esencial. Si la cumplen o no será cuestión de las autoridades, pero que la tienen, la tienen. Y yo decía que en esto de estar justamente en la inauguración de este maravilloso sistema, a mí me hace sentir, salvando las distancias, como decía un político por allá por el 70, que decía que hay circunstancias en la vida de los hombres en las que uno se encuentra muy cercano a la providencia, ¿no? E independientemente de las creencias de cada quien, vamos a sacarle la concepción mítico-religiosa a la palabra providencia, pero yo realmente siento que es un privilegio poder estar acá dando el puntapié inicial a un sistema que no tengo ninguna duda, que si es bien implementado, que si es trabajado adecuadamente, va a cambiar las formas de relacionarse a la distancia entre los colegas de los colegios, y sobre todo en un lugar como Córdoba, donde hay algunas subsedes y algunas delegaciones que quedan tan distantes. Bueno, dije mucho y no dije nada, pero ahora vamos a pasar un poco al tema que nos convoca. Y voy a empezar leyendo una carta que a mí me parece que retrata una de las violencias más presentes, más cotidianas y más silenciadas en la realidad actual, y que me parece que es importante tomarlo como un efecto de época. ¿Y por qué digo esto de un efecto de época? Porque desde hace algunos años, sobre todo desde la primera vez que lo dijo Eva Giberti, cuando se nos pregunta si hay más violencias o hay más visibilización, nosotros en una primera etapa decíamos que en realidad lo que había era más visibilización. Después viene Ana Fernández a aclararnos un poquito más el panorama, y ella dice, no, esa respuesta tiene que ser inclusiva. Es decir, hay más visibilización y hay más violencias. Y la otra cuestión que agrega Ana Fernández es que independientemente de si hay o no hay más violencias, cuestión que la sensación térmica parece decir que sí, pero independientemente de eso, lo que sí es cierto es que hay un incremento preocupante, absolutamente preocupante, de la crueldad. Las mismas violencias de siempre incluso son ejercitadas con una crueldad inusitada. Esto es una cuestión importante a tener en cuenta. Yo creo que no estamos en condiciones de decir si hay más o menos violencias, porque lamentablemente no tenemos demasiado acceso aún a estudios estadísticos serios. Entonces, sí tenemos
lo que se deduce de lo que publican algunos medios, algunas estadísticas que empiezan a aparecer en algunos gobiernos, ¿sí? Pero en realidad todavía no estamos en condiciones de decirlo, pero lo que no podemos negar es que las violencias han ingresado desde hace ya unos años como Pancho por su casa en los consultorios. Es decir, yo hice una diplomatura que es una diplomatura en prevención y asistencia de las violencias, que voy a decir esto que me gustaría que no suene soberbio, porque lo que quiero decir es otra cosa, si suena soberbio. En realidad yo creo que no la necesitaba, es un gusto que me quería dar, pero me encontré con la realidad de muchísimos colegas jóvenes buscando algún tipo de respuestas para intervenciones en situaciones de violencia que hoy están instaladas en absolutamente todos los consultorios de las instituciones, ¿no? Y en realidad es un tema complejísimo, porque si buscamos recetas de cómo intervenir, no las hay. En realidad, herramienta es absolutamente todo lo que nos prepara para intervenir en situaciones de violencia, y una de las herramientas esenciales es poder entender cabalmente de qué se trata cada situación. Si nosotros entendemos las violencias, si entendemos cada violencia, si entendemos el origen de esa violencia, es probable que podamos intervenir de manera pertinente. De lo contrario, podemos llegar a ser desastres. Por eso, cuando a veces se nos pregunta de qué manera intervenir, yo siempre digo, se interviene como en cualquier otra situación, pero teniendo en claro en qué tipo de situaciones se está interviniendo. Esto lo vamos a ver un poquito más claro después, si nos da el tiempo, cuando hablemos de los hijos del femicidio, ¿sí? Que ahí podemos ver de manera clara cómo se interviene medianamente como en cualquier otra situación de trabajo con niños y niñas, pero teniendo claro cuál es el material con el que estamos trabajando. Si Freud en otras épocas decía que estábamos trabajando con pólvora, imagínense lo que podemos llegar a decir ahora, ¿no? La intervención, nuestras intervenciones, tienen que ser precisas, como cuando se golpea una roca con un fin específico. Es decir, tiene que estar claro que el corte tiene que ser exacto, porque o hacemos el corte que estamos buscando o podemos romper todo, ¿no? Y esto está lejos de establecer premisas superyoicas. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que están al alcance de todos. Miren, no me olvidé de la carta, ahora lo voy a leer, pero hace unos días leía un libro que les recomiendo, un libro que publicó Lugar Editorial, que es de la Asociación Psicoanalítica Argentina. No le tengan miedo a los que no son psicoanalistas, porque realmente es un libro que vale la pena, que va a estar a la profundidad de las cosas. Un libro que se llama De pánicos y furias. Y este libro precisamente pone sobre el tapete las dos formas extremas de las violencias que sacuden hoy, o de los efectos de la violencia, como quieran llamarlo, no importa. Estamos hablando de los pánicos y de las furias. Estamos hablando de lo que llamamos ataque de pánico, trastorno de pánico, que no son lo mismo, ¿no? Y estamos hablando de los desbordes pulsionales, ¿no?
Les recomiendo específicamente ese libro y les recomiendo y los invito a que podamos pensar los ataques de pánico, tal vez uno de los cuadros más simples, más presentes, pero a su vez más severos y peor resueltos de los que se nos presentan hoy en nuestra realidad cotidiana. Es necesario, es imprescindible poder empezar a pensar los ataques de pánico más allá del ribotril, ¿no? En realidad, no tengo absolutamente nada en contra de la medicación adecuada, ¿no? Muchísimo menos si esa medicación viene a calmar una angustia insoportable o un miedo insoportable y ayuda a que la persona pueda trabajar las causales primeras y últimas de esa angustia. Pero el problema es si el ribotril nos lo tomamos nosotros y nos creemos que estamos en situación de mejoría porque se ha logrado aplacar el ataque de pánico. Y en realidad, cuando nos hacemos tan amigos del ribotril, hacemos con nuestros pacientes más o menos lo mismo que hacía Pavlov con sus perros. Es decir, les enseñamos que si tienen el ribotril en la billetera, en la cartera, en el pastillero, ¿no?, cualquier problemita que aparezca con tomarse el ribotril es suficiente. Y por eso los ataques de pánico persisten, y por eso cuando los ataques de pánico remiten, nos encontramos con el trastorno de pánico, que es lo que suele acompañar durante muchos años a quien padeció el ataque de pánico, que es esta sensación de que en cualquier momento puede volver a tener un ataque de pánico. ¿Por qué? Sencillamente porque hemos trabajado sobre los síntomas y no sobre las causas últimas del ataque de pánico. Yo trabajo con técnica psicoanalítica y trato de pensar las situaciones desde el psicoanálisis. Pero me parece que nos tiene que quedar claro a todos que trabaje cada quien con la metodología que trabaje, no puede dejar de pensar y de intentar pensar junto con el paciente cuáles son las causas primeras de ese mal que lo aqueja. Esto es fundamental porque en la medida que no se erradican las causas últimas, seguimos repitiendo la situación. Bueno, voy a leer, si puedo, si me deja, lo que les quería leer. La carta dice así: nosotros somos los papás de Agustín Muñoz. Es de público conocimiento que él se quitó la vida hace una semana. Si queremos construir una sociedad, tenemos que construir adultos con herramientas para subsistir en este mundo. Agustín no está. Fue una decisión que tomó, drástica. No recibió ninguna contención suficiente desde la sociedad a raíz de esta situación última. Y yo acá, como representante de mi hijo, pido, sin echarnos en contra de las luchas de cada víctima de abuso, de falta de justicia, pido que se tome conciencia de que estamos jugando con algo muy delicado. Estamos hilando muy fino porque estamos exponiendo a nuestros jóvenes. Estamos juzgando a los jóvenes cuando nosotros somos responsables como adultos de la sociedad que estamos construyendo. No veo contención para las víctimas, real. Se los invita a contar su historia para que puedan buscar justicia o encontrarla de una manera rápida.
que tengan el coraje de hablar y de enfrentarse a una realidad. Pero después esta realidad queda tirada en la plaza. No hay contención, no hay fundaciones, no hay ningún tipo de herramienta que los oriente y les ayude una vez que ellos abren esa puerta, una vez que ellos abren esa verdad. Ahí mueren. Muere esa verdad. Mi hijo fue víctima de toda esa desidia social que tenemos como ciudadanos y como adultos. Acá estamos acompañados de jóvenes que piden desde el silencio, desde su compañía, que se termine esa persecución, porque no sirve. No sirve perseguir a una persona que se equivocó como Annie, la amiga de Agustín. Agustín la perdonó, tuvo la nobleza de perdonarla. Les pido que cuidemos a nuestros chicos. No tengo más palabras para pedir justicia para las víctimas, pero también pedir respeto por los menores de edad y que no existan listas negras de chicos que van condenados a morir. Esta, como se habrán dado cuenta, es la carta que la mamá del adolescente que se suicidó en Bariloche publicó después que él se suicidó y cuando advirtió que en las redes sociales se ensañaban por igual manera después del hecho o con su hijo o con la chica que lo había acusado y que después pidió disculpas. En realidad, lejos estoy de pretender abrir un debate sobre los scratches entre adultos o ese tipo de cosas. Estoy hablando exclusivamente de un tema que nos compete absolutamente, que es lo que tiene que ver con la indefección, la inermidad de los jóvenes, ¿no? Que quedan librados al pasaje al acting, que quedan sin comprensión, sin compañía y sin demasiadas posibilidades de construir algo distinto. Silvia Bleismer decía hace unos cuantos años, dijo una frase que realmente se interpretó muy mal, porque ella dijo, basta con el mito de que la violencia es producto de la pobreza y de la exclusión, ¿no? En realidad, se tomó esa frase como la frase de una señora de una clase acomodada y sin conciencia social que estaba criticando lo que hasta ese momento se veía como los orígenes de las violencias. Y en realidad, si conocen a Silvia, si han conocido a Silvia, que falleció ya hace unos años, creo que nada más lejos de eso en el pensamiento de ella. Lo que ella quería apuntar con eso era que en realidad nos quedamos viendo la pobreza o la exclusión, pero no lo que eso genera. Lo que eso genera en la psiquis de los adolescentes, que es la falta de perspectivas, la falta de proyecto, la falta de una mirada vital hacia sí mismo y hacia el futuro, y que eso es efectivamente lo que finalmente deriva en una cuestión de furias, ¿no? Y en relación a eso es interesante, yo siempre planteo la cuestión de la responsabilidad social en las violencias, ¿no? Y cuando hablo de la responsabilidad social en las violencias, estoy lejos de pretender diluir la responsabilidad individual. Solo que eso no es un tema nuestro, salvo cuando estamos en nuestro consultorio, cuando podemos intentar que quien está en ejercicio de violencias pueda hacerse alguna pregunta acerca de lo que le está ocurriendo, ¿no? Pero quiero ir un poquito más allá
a decir de qué hablo cuando hablo de la responsabilidad social, ¿no? Porque en realidad la sociedad genera este tipo de subjetividades violentas, abusadoras, femicidas, perversas, y después la misma sociedad se presume inocente y, como decía Foucault en Los Anormales, libro que les recomiendo también, como decía Foucault, después los convertimos en monstruos. Y cuando los convertimos en monstruos, como son monstruos distintos a nosotros, los tenemos que sacar de la sociedad. Entonces, o los matamos, o los confinamos, o los metemos toda la vida en la cárcel, lo que fuere, ¿no? Es cuando aparece el pedido de mano dura social, ¿no? Y en realidad, vamos a poner las cosas en su lugar, eso soluciona alguna cuestión individual, pero no soluciona la cuestión social, porque meter a un tipo toda la vida en la cárcel, lo único que hace es aislar a esa persona, pero siguen intactas las condiciones de producción de ese tipo de individuos, ¿no? Entonces me parece que a esto apunto cuando digo que hay que repensar todas estas cosas, las condiciones de producción de estas violencias, y que nuestra inserción en las instituciones y nuestra inserción en nuestros propios consultorios necesita que nosotros podamos cuestionarnos algunas formas clásicas de pensar estas situaciones, y por otro lado, que también rescatemos algunas cosas que hemos dejado tiradas por ahí. Por ejemplo, cada vez que yo doy alguna charla, suele aparecer aparecen en buena hora algunos mails, algunos mensajes donde me piden algún tipo de material específico sobre intervenciones en violencias, en abusos, en maltratos, ¿no? Y yo siempre respondo y siempre mando materiales, así que pueden pedir tranquilo y me alegra de que lo hagan. Pero también planteo una cuestión. Ustedes empezaron por el libro que más claramente permite ver las patologías actuales, para llamarlo de alguna manera, que mejor permite ver las violencias, que mejor permite ver los pánicos y la furia de los que hablábamos antes, ¿no? ¿Saben por dónde hay que empezar? Por inhibición, síntoma y angustia. Si ustedes leen y releen inhibición, síntoma y angustia, se van a encontrar con muchísimas más respuestas de las que pueden dar Eva Giberti, Ana Fernández, el doctor Rosansky, no sé, un montón de colegas valiosísimos, la misma Rita Segato, que no es colega, pero digamos que tiene un pensamiento muy interesante para leerlo. Pero digo, Freud en Inhibición, Síntoma, da las puntas para entender las violencias. Y vamos un poquito más atrás a otro material que me parece que por la edad de la mayoría de ustedes no lo conocen, y no es culpa de ustedes, se han abandonado algunas lecturas. En buena hora que todavía se lee material sobre el afecto de André Green, ¿sí? Que cualquier libro que quieran, que tengan cerca de André Green, se los recomiendo,
porque tiene mucho que ver con las cuestiones para entender las violencias. Pero hay una autora olvidada, denostada, que la tomó un poco Lacan, pero de costado, que es Melanie Klein, ¿no? Que Melanie Klein nos permite entender de alguna manera dónde se generan algunas culpas y algunos resentimientos que suelen ser motores de violencias. En un ratito, cuando nos metamos en la cuestión de la empatía, que es uno de los esquemas que quiero plantearles, vamos a entender un poquito más a qué me refiero con esto de Melanie Klein, que lo vamos a desarrollar un cachitito. La otra cuestión que quería decir es que cuando intentamos pensar la cuestión de las violencias, sobre todo cuando intentamos pensarlas, lo que aparece tan crudamente en las instituciones, ¿sí?, empezamos a darle vuelta a lo pulsional, ¿no? Empezamos a darle vuelta a cuestiones que de cualquier manera ya conocemos bastante de memoria, que es la cuestión de la pulsión de vida o eros, la pulsión de muerte, la imbricación entre ambas pulsiones, como pensando las pulsiones y el interjuego entre las pulsiones podemos entender algunas situaciones de abuso, podemos entender algunas violaciones. Ese tipo de cosas son valiosísimas, pero donde nosotros necesitamos poner el eje para entender las patologías actuales es en las fallas de la represión. Y si se quiere, en la falla de la supresión también, que es un mecanismo bastante poco estudiado, que Freud lo mencionó por ahí al pasar y después no lo retomó nunca, ¿no? La supresión es lo voy a decir horrible, si me escuchara Klimovsky me mata, pero es una especie de represión como más atenuada y con algunos condimentos de ciencia, ¿no? Las pulsiones son las de siempre, es decir, con las que nacemos, las que se van desarrollando, lo que la sociedad, la educación y las vicisitudes del individuo hoy no permiten claramente es el control sobre el desarrollo de esas pulsiones. Es decir, no solucionamos demasiado planteándonos solamente desde lo pulsional, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy pasa? Que hay una falla tan generalizada en la cuestión de la represión. Ustedes se acordarán que Freud fue invitado por Einstein, creo que fue en 1936, fue invitado por Einstein a participar en una conferencia sobre la paz, ¿no? A partir de esa invitación, a la que Freud dijo que no, surgió un maravilloso libro que se llama ¿Y por qué la guerra?, que lo pueden bajar de internet. Creo, no sé si está en Amorortu, no me acuerdo. En Biblioteca Nueva seguro que no está, pero en Amorortu está. Bueno, ¿y por qué la guerra? Es el intercambio de cartas entre Einstein y Freud, donde Einstein le dice a Freud que por los conocimientos que él tiene de la psiquis humana, va a poder dar los elementos que se necesitan para terminar con la violencia entre los seres humanos. Freud le contesta que justamente por los conocimientos que él tiene está en condiciones de decir
que no es posible dar por terminada la violencia entre nosotros, ¿no? Que no hay ninguna posibilidad. Hasta ahí apareció el Freud, diríamos, pesimista, el que no creía en el ser humano, el que suponía que nada era posible, el que pensaba, el que deliraba, que 100 años después podía estar pasando lo que está pasando hoy, ¿no? Esto lo dice Freud ahí en ese libro, por eso es importante leerlo. Pero después Freud, en esa misma, en ese mismo intercambio epistolar, plantea una cosa interesantísima, que es, de cualquier manera, dice Freud, tengo una esperanza. Y la esperanza me la da el haber descubierto el mecanismo de la sublimación, ¿no? Freud decía que en la medida que se lograra que los seres humanos redireccionaran sus pulsiones hacia fines altruistas, era posible que esa esa agresión quedara de alguna manera controlada, ¿no? Es decir, finalmente lo que él dijo, la solución para las violencias debería ser la cultura, ¿no? Difícil en una cultura como la actual, en una cultura del desborde, en una cultura de las violencias, en una cultura del arrasamiento subjetivo. Pero bueno, él planteó esta cuestión y ustedes saben que Freud dio ejemplos clarísimos de esto cuando hablaba de los cirujanos, ¿no? No hubo una sola profesión que para Freud no fuera una pulsión dañina sublimada, como lo decía él, ¿no? O puesta en fines altruistas. Bueno, aquello en aquel momento permitió de alguna manera avanzar en intentar pensar que había formas de intervenir en violencia, pero eso no permitió lamentablemente atenuar las violencias, porque hay otra cuestión que tiene que ver con lo social y las violencias naturalizadas. Ese es otro tema que lo vamos a ver después si nos da el tiempo. Porque hay otra cosa que primero quería aclarar. Ustedes vieron que cuando llega algún herido, sobre todo algún herido de gravedad, a un hospital, se pone en funcionamiento un protocolo donde todo el mundo empieza a correr aparentemente desesperado de un lado para otro, ¿sí? Cuestión que en esas situaciones es adecuada, es donde la gravedad y la urgencia se dan la mano. Nosotros necesitamos diferenciar lo que es una intervención en una situación de gravedad de lo que es una intervención de urgencia. Pero además, al revés de los médicos, si nosotros empezamos a correr más desesperados que quien está desesperado, en realidad lo único que hacemos es agravar la situación. ¿Sí? Cualquier situación de gravedad implica una necesaria serenidad que cualquier terapeuta, que cualquier psicólogo necesita construir en sí mismo. Ustedes ya saben, hay un trípode inevitable que tiene que ver con análisis personal, supervisión, seminarios, etcétera, formación, digamos, ¿no? Y en ese sentido es muy importante en situaciones de gravedad
o cuando estamos trabajando con violencias, es muy importante que el terapeuta no desatienda su propia salud psíquica, y esto es una herramienta fundamental, que nuestra salud psíquica esté como mínimo equilibrada, ¿sí? Es fundamental para la intervención y es fundamental para nosotros mismos, porque hay una cuestión que me parece que viene bien a aclarar en este momento, que es que el síndrome de burnout no es ni un invento ni nada que le pasa a los demás. Es un cuadro que padecemos o hemos padecido la mayoría de los terapeutas que intervenimos en situaciones de violencias, de abusos y de maltratos, ¿no? ¿Más o menos saben de qué se trata el síndrome de burnout o lo explicamos por arriba? ¿Sí? Bueno, yo siempre doy el mismo ejemplo. Acuérdense que si uno quiere saber si puede estar afectado por el síndrome de burnout, la forma más fácil de darse cuenta son esos momentos en que uno dice: ¿quién me mandó a estudiar psicología? ¿Por qué no puse una tienda? ¿Por qué no me busqué un tipo o una mujer con guita? ¿Por qué no, qué sé yo? Yo me acuerdo que en una época quería tener un acuario, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro. Entonces, esos son momentos en que uno tiene que pensar seriamente, porque el síndrome de burnout, lo más grave que tiene es esta cuestión de que afecta a lo vocacional. Es decir, nos sumerge en una situación de estrés depresivo, de desgano y de desilusión por lo que estamos haciendo, cuando en realidad, más allá de que trabajamos con materias horribles, nuestra profesión, sobre todo bien ejercida, y cuando empezamos a ver resultados, es hermosa, es una profesión que da muchos vueltos, ¿no? Lamentablemente, quienes trabajan en instituciones, sobre todo en instituciones estatales, que me imagino que acá debe haber muchos y muchas, están en un cierto aspecto en una especie de abandono, porque se le tiran los casos más serios a las instituciones, y no se los provee de los elementos necesarios para poder resolverlo, digamos, qué sé yo, con el pretexto de los presupuestos. Siempre hay listas de espera. Cuando uno logra acceder a atender a un paciente, ese paciente está capaz que hace meses esperando ser atendido. A la cuestión de la situación que lo llevó a hacer la consulta o que la llevó a hacer la consulta, se le agrega el maltrato institucional, que no tiene que ver con los terapeutas que están siempre ahí poniendo el cuerpo, sino con esta cuestión de el presupuesto no permite que haya, es más personal, mentiras. Jamás nos creamos en temas de salud mental los pretextos de la falta de presupuesto. La falta de presupuesto en realidad es una decisión política, es la decisión de sacar dinero acá y ponerlo de allá. Porque después ustedes vieron, ¿no? No quiero parecerme a Mirta Legrand, pero ustedes vieron que después, cuando los funcionarios tienen que viajar, siempre hay dinero para esas cosas y para los hoteles y para los acompañantes, ¿no? Es decir, no es cierto, no es cierto que para salud mental no haya presupuesto. Y si no hay que inventarlo, ¿no? Porque la salud mental no es cualquier cosa, es ni más ni menos que el eje que permite que los individuos transiten por el mundo, y que además en la interacción con los demás genera efectos. Y ustedes están trabajando con violencias extremas todo el tiempo. ¿Y en qué descansa el Estado? ¿En qué descansa el Estado en este tipo de situaciones? En la vocación de ustedes. En la vocación. Ustedes lo van a solucionar, ¿no?
Yo cuando me encuentro con gente que trabaja en los juzgados, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de... a veces uno dice que bueno sería trabajar en un juzgado, uno trabaja 6 horas, pregúntenle a los que... el de que el psicólogo en el juzgado trabaja 6 horas y liviano es el mismo cuento de que la maestra trabaja 4 horas. Me parece que son mitos que se sostienen social, pero que además después terminan sosteniendo estas barbaridades como que haya una política de salud mental desfinanciada, ¿no? Que haya, qué sé yo, como nos pasa hoy, ni siquiera Ministerio de Salud tenemos. Esto es gravísimo. Hay una cuestión, me voy un segundo de tema, pero hay una cuestión que la digo siempre. Yo tengo muchísimo respeto por el hospital público y tengo muchísimo respeto por la universidad pública. Por el hospital público, porque la salud que podemos haber tenido tanto los integrantes de mi familia como yo, tuvo que ver con la existencia del hospital público. Yo soy hijo de un obrero ferroviario y de una modista. Y si no hubiera habido hospital público, un matrimonio con 13 hijos hubiera sido una situación realmente insoluble. Eso por un lado. Y la otra cosa que yo siempre digo es que justamente habiendo crecido en esa familia, si yo puedo estar hoy acá, en este momento, dando esta charla y inaugurando este hermoso sistema que hoy inauguramos y estando compartiendo con ustedes este hermoso rato, tiene que ver con que existió la universidad pública. Si no, no hubiera tenido ninguna posibilidad de hacer nada con mi vida. Digo porque a veces uno se cree que cuando se pone el cartelito en el Facebook, yo quiero la universidad pública, se cree que nada, que es una cuestión, un posicionamiento político. No, es un posicionamiento de vida. Si no hay hospital público, la mayoría de la población queda... Bueno, nos entendimos. Puedo seguir ahora. Quedó claro, me parece, que una de las indicaciones fundamentales en una intervención compleja o en una intervención de urgencia es que hay que ponerse a pensar. No hay que salir corriendo a solucionar las cosas, sino ponerse a pensar con quien consulta y, si es posible, con otro. Ustedes saben que no hay nada mejor que el pensamiento colectivo, ¿no? Y que la cuestión del trabajo en red. Trabajo en red que no es solamente el trabajo en red que estamos pensando en relación a las redes sociales. Trabajo en red es trabajar en otros y con otros, ¿no? Bueno, esto es fundamental. La cuestión de trabajar con otros, la cuestión de la interdisciplina. La cuestión de la interdisciplina es esencial en las intervenciones complejas y en las situaciones de urgencias ligadas a la violencia, que por ahí me gustaría precisar una cuestión. Trabajar en consultorio no significa que la interdisciplina esté ausente. Tal vez al contrario, porque la institución suele, no siempre, pero suele dar, de hecho, un plafón mínimo de interdisciplina. En los consultorios es algo que es necesario que esté y hay que construirlo. Es decir, necesitamos entender que en situaciones
de violencias, de abusos y de maltratos, no hay ninguna disciplina que tenga el saber total, ¿no? Y que por lo tanto es fundamental poder entrar en interconsulta con psiquiatras, con psicopedagogos, con trabajadores sociales, con quien nosotros consideremos que nos puede llegar a aportar y que nosotros podemos llegar a aportar en una intervención. Las intervenciones complejas solas son muy devastadoras y además no siempre basta con una supervisión, ¿sí? Si hay porque hay situaciones que entran en el consultorio que desbordan el consultorio, ¿no? Y esta es otra cuestión. Hace un tiempo, hasta hace un tiempo, se suponía que uno tenía la obligación de tomar cuánto paciente se presentara en el consultorio, sobre todo si es una situación compleja, pensando en que no vas a dejar en banda a alguien que está en una situación compleja y que pide una intervención. Bueno, una intervención ética incluye poder pensar si estamos en condiciones, no solo técnicas, sino anímicas, de trabajar con esa persona que está pidiendo en ese momento la intervención, ¿no? Porque lo que sí estamos obligados, éticamente, no hablo desde lo deontológico, sino desde de la ética del ejercicio, de lo que sí estamos obligados es a, si no podemos hacernos cargo, sí hacer una buena derivación, ¿no? Pero en realidad necesitamos, así como en muchos casos necesitamos subir el ego y entender que podemos trabajar en un montón de cosas, en algunos otros casos necesitamos bajar un poco el ego y entender que hay situaciones que pueden desbordarnos, ¿no? Y que si esa situación nos puede desbordar, es mejor indicar otra cosa. Después, en la segunda parte, además de ir haciendo un redondeo de unas cuantas cosas, vamos a intercambiar, si les parece, porque creo que seguramente ustedes tienen bastante más cosas que yo para decir, ¿no? ¿Qué más? En estos tiempos hay mucho cuestionamiento con el que yo coincido acerca de los diagnósticos. Hemos trabajado muchísimo, sobre todo desde el Fórum Infancia y desde otros espacios, hemos trabajado muchísimo sobre esta cuestión de la utilización de los diagnósticos, ¿no? Y de la utilización del diagnóstico como etiqueta. Esto ha derivado en una práctica que no es del todo recomendable, que es la práctica del abandono absoluto de los diagnósticos. Y en realidad, si uno no tiene un diagnóstico presuntivo sobre la persona con la que va a trabajar, es bastante difícil acertar en una intervención adecuada, porque en cualquier situación, para poder intervenir adecuadamente, es necesario saber de qué se trata esa intervención. Vamos a ver situaciones comunes hoy en el consultorio, por ejemplo, la violencia de género, la violencia contra la mujer, ¿no? Si nosotros hablamos de violencia contra la mujer, en el consultorio estoy hablando, por favor diferenciémoslo de la cuestión social, de las lecturas militantes que después podemos hacer en otros ámbitos. Hablo en el consultorio. Cuando nosotros hablamos de violencia de género y estamos trabajando con una mujer que está padeciendo violencia de género, dicen que hable más cerca. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando en ese tipo de situaciones,
si nosotros nos quedamos en el diagnóstico de violencia de género, no estamos diciendo nada, porque desde nuestra mirada en el consultorio, la violencia de género atraviesa a distintas mujeres de distinta forma y reaccionan distintas mujeres de distinta forma. Entonces es importante, por ejemplo, hay algunos conceptos que lamentablemente están en fuga porque no son políticamente correctos y se malinterpretan cuando salen del ámbito del consultorio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de responsabilidad, cuando uno trabaja con una mujer que está padeciendo violencia de género, es fundamental saber de qué forma y desde qué arista puede estar ella responsabilizada en parte de esa violencia que está padeciendo. Y esto está lejos de disculpar al golpeador y muchísimo más lejos todavía de establecer una responsabilidad culposa en la víctima. Está absolutamente lejos de eso, pero es importante saber cómo se posiciona cada persona, porque es la forma que nos permite poder intervenir y resolver adecuadamente. Si no, si intervenimos exclusivamente desde la victimización, nos vamos a convertir en muy buenos militantes, cosa que hace falta, pero fuera del consultorio, pero no vamos a ser buenos terapeutas, porque no vamos a entender lo que está ocurriendo con esa persona en particular, por qué esa persona en particular llegó a esa situación, por qué persistió y cuál es la dificultad que le impide hacer el movimiento necesario para salir de esa situación de victimización, ¿no? Dicho sea de paso, vamos a hablar de la palabra víctima. El concepto de víctima, quiero aclarar que yo lo reivindico. Lo aclaro porque como es un concepto que está también bastante cuestionado, ¿no? Si uno no entiende que una persona fue víctima de una situación, me parece que le falta entender muchísimo de esa historia singular de ese individuo que está frente a nosotros, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Qué es una víctima? Una víctima es una persona que recibió una agresión superior a sus posibilidades de reaccionar y que queda en una situación de inermidad, de desprotección, de parálisis, ¿sí? Y esa es la primera etapa, la etapa de la victimización propiamente dicha. El problema es si como terapeutas nos quedamos en la cuestión, en la victimización, que es el primer paso, y obviamos lo necesario, que es el recorrido para lograr que esa victimización transcurra hacia otra cosa, hacia otro proceso, hacia otra forma de estar en el mundo. Si nosotros negamos que esa persona fue victimizada, en realidad estamos negando el trauma severo que sufrió en un momento específico de su vida. Si por el contrario nos quedamos en un hiperreconocimiento de esa situación de victimización, en realidad estamos colaborando en que esa persona no haga el movimiento necesario y se quede instalada de por vida y entonces repita ese tipo de situaciones, o se convierta en una víctima andante por la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también es importante, y
me parece que tal vez podemos hacer un break, ¿no? Ahora un ratito. Pero por eso también es muy importante poder hacer una diferenciación, esto no es mío, esto es Silvia Bleismer puro, entre aparato psíquico y subjetividad. A veces confundimos el aparato psíquico con la subjetividad. La subjetividad, para decirlo en simple, es la forma de estar en el mundo, es la forma de transitar el mundo. Y la subjetividad es, si se quiere, la parte psíquica absolutamente sensible a los cambios de época. Por eso hay subjetividades epocales y no hay aparato psíquico epocal. Cuando a veces nos dicen, pero ¿cómo nosotros seguimos trabajando con un esquema de aparato psíquico que a alguien se le ocurrió hace 150 años? Bueno, tiene que ver con eso, con la inmutabilidad del aparato psíquico. Es cierto que las épocas cambiaron, pero lo que cambia son las subjetividades, la forma en que el aparato psíquico se refleja para ir circulando por el mundo. Acuérdense que esto lo decía Lacan cuando decía pobre aquel que bla bla bla, no se ponga algo así como que no. ¿Quién se acuerda bien la frase? Pobre aquel que renuncie a tener en cuenta la subjetividad de la época. Palabras más, palabras menos. Seguramente no dijo eso, pero tómenlo como parecido. Bueno, paramos un ratito, ¿sí? Y después seguimos. Sí, recto. Les cuento una anécdota. Yo siempre llevo este cuaderno a todos lados porque, primero porque es medio fetiche, segundo porque está el resumen de casi todas las charlas y en tercer lugar porque empieza con la primera charla que di acá en el Colegio de Psicólogos, exactamente en este mismo lugar. Así que por eso tiene una significación bastante especial que, que hoy hoy digamos que eh, se subraya mucho más todavía. Quería leerles unas cifras de Córdoba, porque a veces se supone, por ejemplo, en dos de las charlas que yo vine a dar acá, hablé de femicidios sin que estuviera pautado hablar de femicidios, porque en las dos oportunidades justamente habían aparecido una serie de situaciones acá en Córdoba, de femicidios muy mediáticos y que nos habían conmovido a todos. Las charlas, en realidad, esas dos charlas, una era sobre abuso sexual y la otra era sobre herramientas de intervención, creo que eran violencias.
Y cuando decidimos, en una primera charla con Alejandra y en otra con Adriana, cuando decidimos incorporar el tema, recuerdo que después en las devoluciones que recibimos, algunos, no muchos, pero algunos, se habían quejado, bueno, primero porque habíamos incorporado un tema que no estaba en agenda, tal vez tenían razón, por lo tanto no lo discutimos, pero lo segundo que me sorprendió era que planteaban que era un tema ajeno a los consultorios, ¿no? Y que el femicidio, una vez consumado, no, nada, no tiene forma de resolución, ¿no? Eso permitió hacer algunas devoluciones personalizadas en ese momento, cosa a la que aclaro que están habilitados, dudas, lo que sea que hoy les queden dando vueltas y que crean que yo les puedo aportar algo, me escriben al mail jorgegaraventa@hotmail.com.ar, me buscan por el Facebook, me escriben en privado y yo con mucho gusto les voy a contestar. Pero a lo que iba con esta cuestión de los femicidios es que lo que yo planteaba es que me parece que suponer que los femicidios no inciden en el consultorio o en las instituciones donde uno trabaje es desconocer la ramificación espectacular que tiene el femicidio por un lado, y la otra cuestión, la temática de las víctimas conexas, ¿sí? Que no es no es un tema menor. Pero la otra cuestión es que empezamos mal porque empezamos desde el hecho consumado, pero los femicidios nos permitieron entender cuántas conductas femicidas y cuántas conductas femicidas está mal dicho en realidad, cuántas conductas que pueden desencadenar en un femicidio y cuántas situaciones de victimización tal vez hemos dejado pasar por no tener una clara concepción acerca de qué se trata el femicidio, ¿no? Esta cuestión de que el femicidio es lo que yo llamo la etapa superior de la violencia de género, la etapa final de la violencia contra la mujer, ¿no? Pero que en realidad es toda una escala que se puede ver claramente y que se trasluce o se traduce en algunas conductas muy naturalizadas en lo social y muy naturalizadas también en los ámbitos terapéuticos. Es decir, cuando hablamos de naturalización de las violencias, es fundamental entender que por mucho tiempo nosotros hemos tomado algo de parte de ese circuito de la naturalización. Tal vez no entendiendo como conducta violenta lo que en realidad ya era un esbozo de conducta violenta, que se estaba ejerciendo, que se estaba padeciendo, según con quien estuviéramos trabajando. Y a partir de eso, la segunda cuestión, entender que no estamos ahí para juzgar, porque no somos jueces, no somos fiscales, no somos abogados, sino que somos terapeutas en función terapéutica, ¿no? Pero que estamos ahí para
para hacernos preguntas, para hacer preguntas y para que el material vibre hacia situaciones que permitan por lo menos que cada quien pueda responsabilizarse de aquello que está transitando y trabajar en las formas de transformarlo, ¿no? Hablábamos al principio de los ataques de pánico y yo quiero reiterar una cuestión. El ataque de pánico es necesario calmarlo, pero después hay que trabajar, insisto en esto, y en todo es lo mismo. En las pequeñas manifestaciones de violencia es fundamental detenerse como terapeuta, pero tal vez no detenerse asombrado, sino detenerse, aunque en realidad está bueno que como terapeutas nos asombremos siempre, porque del asombro es de donde surge el interrogante también, ¿no? Esto me parece importante señalarlo. Quería decir algunas cifras que hablan, son cifras de Córdoba del 2000, creo que son del 2012 al 2017, y que hablan claramente de cómo se va sembrando la geografía cordobesa también, como toda la geografía del país, de tragedias, de violencias, de depresiones, de duelos, de culpas que traía la compañera hoy, que es un tema centralísimo. Si alguien me ayuda a recordar cómo se llama una psicoanalista tucumana, yo les recomiendo que lean todos los trabajos de ella sobre la culpa, pero no recuerdo en este momento cómo se llama, así que Marta Jerez Ambertín, sí. Marta Jerez ha escrito un montón de artículos y tiene varios libros sobre donde el tema de la culpa es esencial, y el tema de la culpa hay que estudiarlo a fondo. El tema de la culpa se dejó de estudiar durante muchos años y después se empezó a retomar el estudio de la lectura, porque la culpa es central en todas las situaciones de violencia que se ejercen o que se padecen, ¿no? En esta cuestión de ir y venir de mi diálogo, que pueden llamar desordenado con absoluta libertad, yo hoy dije que iba a hablar de la banalización de un concepto y lo dejé ahí. Es en lo único que me parezco a Freud. Cuando Freud dice esto lo vamos a retomar más adelante, y uno lo busca y después nunca más en la vida volvió a retomar ese tema. Bueno, a mí me pasa algo así, pero esto lo voy a retomar. El tema de la psicopatía. Estamos banalizando el concepto de psicopatía, y así como en una época pasó con las esquizofrenias, hoy pasa que metemos adentro de la bolsa de las psicopatías absolutamente todo. No todo femicida es un psicópata, no todo golpeador es un psicópata, no todo abusador es un psicópata. Estamos hablando de distintas conformaciones psicopatológicas. Es fundamental delimitar claramente el concepto de psicopatía, sobre todo porque sabemos que es uno de los pocos cuadros con los cuales no podemos hacer absolutamente nada, y que lo único que podemos hacer es cerrar los ojos, entregarlo a la justicia y que la justicia actúe como tenga que actuar. Pero en las psicopatías no, por lo menos la experiencia de siglos indica que no hay posibilidades, porque no hay posibilidades de culpa, no hay posibilidades de preguntarse algo, no hay posibilidades de pensamiento humanitario, es decir, no hay posibilidades de empatía hacia el otro. Entonces es muy difícil. Pero no es lo mismo un psicópata que un neurótico, aunque sea grave, con
con conductas psicopáticas. No lo desresponsabiliza el hecho de ser neurótico, ¿sí? Lo que nos permite es pensar que tal vez algo se puede hacer. Tal vez algo. Yo soy de los que creen que el Estado tiene la obligación de hacer algo con abusadores, con golpeadores, con violadores, pero que ese algo se tiene que hacer en los ámbitos carcelarios y que lo que se intente hacer no tiene que redundar en reducción de penas, porque bien saben que todo este tipo de personas son campeones mundiales en las buenas conductas y en hacer como sí. Entonces, la posibilidad de hacer algo tiene que ver con que el sujeto tenga claro que está haciendo algo por sí mismo, pero que ese algo que está haciendo por sí mismo no lo va a beneficiar con una reducción de una pena, por ejemplo, ¿no? Hace un tiempito yo veía que en una cárcel de Buenos Aires, a raíz de un plan de recuperación, se había armado un recital donde estaban Eduardo Vázquez, el Piti Álvarez, Piti Álvarez y el kinesiólogo, el anestesista, ¿no? Digamos, ellos dieron un recital para toda la población carcelaria, ¿no? En el marco de un plan de recuperación. Si hay algo, independientemente de a lo mejor las evaluaciones personales dispararon otras cuestiones, pero si hay algo que ese tipo de individuos no necesita para poder empezar a pensar una recuperación, es que los vuelvan a poner en el lugar de ídolos, en un lugar, en un escenario encima para toda la población carcelaria, donde otra vez vuelven a quedar en un escalón superior, con lo cual el mensaje que se les da es un mensaje de impunidad. Tal vez, no leí los fundamentos, tal vez los fundamentos de quienes aconsejaron esa actividad puede hacer pensar otra cosa. En principio no lo parece. Pero voy a insistir en esto. Traten de precisar un poquito más el concepto de psicopatías, que va más allá de estas 4 cosas básicas que yo les dije. Hay un libro que no se consigue, pero que bueno, por ahí capaz que se consigue en apunte, lo que sea, que es un libro de Joel Zack, que se llama Psicopatías, Joel Zack con Z, ¿no? Digamos, es un libro de hace muchos años. Joel Zack era un psicoanalista, uno de los pocos psicoanalistas que se dedicó a fondo a profundizar en este tema. Y vale la pena. Córdoba. De 2012 al 2017 más o menos, 79 mujeres asesinadas, 54 de las cuales eran mamás, lo que implica que un 68 de las mujeres asesinadas eran madres. Más del 80% de estas madres tenían entre 19 y 40 años, lo que implica que estaban en plena etapa de procreación, además. Y esto arrojó en una primera cifra 135 niños y niñas huérfanos, ¿no? Estamos hablando de lo que se pudo saber en Córdoba a través de los medios,
Y de estas 79 mujeres hubo 12 de ellas de las cuales no se pudo saber si tenían o no tenían hijos, ¿no? Quiero decir que el porcentaje de huérfanos puede ser aún más alto, lo cual deja sembrada en la geografía cordobesa, y esto se repite en todas y cada una de las provincias del país, una población lastimada y desprotegida, que si esto no es abordado seriamente, va a tener consecuencias de las que después nos vamos a quejar, y como de costumbre, cuando después ocurre lo que ocurre, que aparecen todas las cuestiones de los niños enfurecidos. Acuérdense del libro de Jorge Amado, La venganza de los pobres. Si no lo leyeron, léanlo. Es una novela que habla de cómo puede reaccionar un niño, aunque no necesariamente, pero cómo puede reaccionar un niño que ha perdido todo y que no tiene explicaciones de por qué a él le pasó esto en la vida, ¿no? La venganza de los pobres es un libro crudísimo, crudísimo de Jorge Amado, que nos enseña mucho sobre niñez, muchísimo más que, y sobre violencia, muchísimo más que muchos manuales. Estos niños y estas niñas tienen sus madres muertas de repente, y muchos de ellos sus padres presos, ¿no? Y si no son sus padres, suele ser alguien que por lo menos nominalmente ha estado en función paterna. Digamos que una de las primeras lecturas es que se les derrumba el mundo de la noche a la mañana, independientemente de que el femicidio no ocurre de la noche a la mañana. Es decir, son niños y niñas que venían viviendo ya, salvo excepciones, pero que venían viviendo situaciones de violencia y situaciones de violencia extrema, y por lo tanto situaciones de inestabilidad, de terror, de pánico, y hasta, si se quiere, de deseo que ocurra un desenlace como el que ocurrió, a partir de lo cual no podemos desdeñar el efecto de la culpa que se genera en este tipo de situaciones. La experiencia nos dice que estos niños o niñas suelen desarrollar la más variada sintomatología, en general sintomatología severa, después de un periodo como casi catatónico, un periodo de aparente reacción, de autismo reactivo, lo llamaría yo, ¿no? Después de ese periodo se suele desencadenar. Sabemos que hay singularidades, pero digamos que desde lo estadístico se suelen desencadenar situaciones sintomatológicas severas, con cuestiones de conducta bastante difíciles de manejar. Hay algunas cosas que pueden actuar como agravante o atenuante, que es bueno que nosotros lo sepamos, que es, primero, cómo fue tratado hasta el momento del femicidio, no solo por padre y madre, sino por la red extensa, ¿no? Porque hay algunos niños o niñas que padecieron
esta violencia previa al femicidio, pero que a su vez tenían una red extensa que les permitía de alguna manera armar algo diferente. Ahí es donde podemos enganchar el concepto de resiliencia, que si no lo estudiamos profundamente, es un concepto clasista por un lado, y que creo que no aporta demasiado, porque en realidad la resiliencia clásica habla de aquellas personas que tienen como características especiales que le permiten salir airosos de situaciones extremas, de sufrimientos, de violencia, de privación, etc. Y en realidad, cuando se afirma eso, se obvia parte de la historia del supuesto resiliente, porque la resiliencia, bien entendida, está en relación con que haya un otro significativo que con su mirada le permita tejer otras cuestiones. Ese otro significativo, que puede ser un tío, una abuela, un amigo, la escuela, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Lacan hablaba de función paterna y función materna, que decía que lo podía cumplir una persona o lo podía cumplir una institución? Bueno, de algo de esto estamos hablando, ¿no? De que la resiliencia no es alguien que tiene características especiales, sino que es alguien que pudo recepcionar una mirada a otra que le permitió resignificarse nuevamente como una persona valiosa independientemente del disvalor en el que estaba desarrollándose. Es polémico, podemos estar en desacuerdo, y me parece bien que estemos en desacuerdo, pero a mí es la única forma que me permite entender de qué se trata eso. Entonces decía que es fundamental que sepamos cómo fue tratado antes del femicidio este niño o esta niña, si tuvo algún tipo de participación en el hecho, porque independientemente de lo que a veces se supone, pareciera que es más afectado aquel niño o aquella niña que no vio nada que el que lo presenció. Como que el que lo presenció tiene un relato de la realidad horroroso, traumático, ¿sí? Con la confirmación, además, de que no pudo hacer nada, ¿no? Al que no lo vio, a todo agréguenle la culpa, ¿no? A todo el que no. Bueno. Y acá, como estamos, bueno, el trabajo con este tipo de niños, trabajo de niños, digamos, ¿no? El más indicado es el trabajo de hora de juego o el trabajo con gráficos. Sigue siendo el trabajo más indicado por excelencia, porque es el que a la larga o a la corta empieza a permitir que el niño pueda verbalizar, dibujar, enfurecerse con sus fantasías, lo que fuere. Pero en la hora de juego o en los gráficos empieza a aparecer todo esto, que es importante ponerlo como técnica y convencernos de que es una técnica, porque el problema es cuando ponemos el lápiz y el papel porque no sabemos qué hacer con los chicos. Ahí estamos sonados, ¿no? Es lo mismo que cuando
cuando cae un adulto y le enchufamos los test en el medio. En realidad estamos obturando la posibilidad de hablar, pero en el caso de estos niños tan lesionados, tan culposos y tan imposibilitados de verbalizar directamente lo que les ocurrió, el ir teniendo la paciencia de internarnos con ellos en este recorrido lúdico suele ser bastante valioso. Vieron que hablamos mucho de culpa en estas situaciones y en las situaciones de violencia, aún en las situaciones de victimización, la culpa ocupa un lugar central. Y vamos a tratar de decir por qué. Hoy hablábamos de Melanie Klein, ¿se acuerdan? Bueno. Yo creo que Melanie Klein, o Melanie Klein, no sé, pero a mí me gusta más Melanie. Melanie Klein nos permite, me parece que con mucha más claridad que otros autores, entender una cierta dinámica de las violencias o de los efectos de las violencias. Porque ella, no sé si se acuerdan, pero ella retrotrajo a épocas más tempranas los desarrollos freudianos. Por ejemplo, el Edipo y, por ejemplo, el yo, ¿no? Ella plantea la presencia de un yo arcaico, de un yo muy primitivo, pero presente, y que efectivamente eso que ella plantea nos permite entender algunas conductas de los niños, ¿no? Bueno, además del yo, ella plantea dos estadios fundamentales que ella las llama posiciones. Para mí las posiciones en Melanie Klein son bastante parecidas a lo que Piaget llamaba estadios, en el sentido de que son conformaciones temporales que cuando se hace el pasaje a la siguiente, de cualquier manera quedan como componentes de ambas, ¿no? Pero Melanie Klein hablaba de la posición depresiva, de la posición esquizoparanoide primero y posición depresiva después. ¿Por qué cobra importancia esto? Por lo siguiente. Ella habla de la intensidad del odio de los niños, de los bebés, hacia su madre, fundamentalmente, cuando es frustrado la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Entonces ella dice que la frustración genera conductas de odio extremo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un odio extremo de un niño, y todos hemos sido niños, así que nadie se haga el distraído ni la distraída, cuando uno quiere que la madre, el hermano o el padre se muera, quiere que se muera en ese momento. Siendo niño, quiere que se muera. No es el decir adulto, donde podemos desear la muerte del otro, pero a su vez estamos como con conciencia o con pretexto de que no lo queremos, ¿no? Pero el niño tiene estas agresiones, estos sentimientos, absolutamente extremos, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Esto le genera culpa. Entonces, ¿cómo se defiende? Y en la situación, en la posición esquizoparanoide, separa los buenos de los malos. A la misma persona la separa en buena y en mala, ¿no?
Melanie Klein lo llamaba pecho bueno y pecho malo. Nosotros vamos a hablar madre buena, madre mala, padre bueno, padre malo, hermano bueno, hermano malo. Pero ella lo establece fundamentalmente este odio extremo en relación a la madre en los primeros estadios, y lo que dice Melanie Klein es que esto es estructural y establece una conducta que se va a ir repitiendo a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, después de esta primera etapa, y no me digan que ahora cuando le digo esto no lo van a reconocer el noviazgo y en un montón de situaciones, después Melanie Klein dice que se pasa a la posición depresiva. ¿Cuál es la posición depresiva? Cuando se advierte que el bueno y el malo son lo mismo, ¿no? Cuando se advierte que el bueno y el malo son lo mismo, ahí es donde el niño tiene o la niña tienen la primera instancia de depresión, de desilusión y de culpa, ni les cuento, ¿no? Porque en realidad es ahí sí es la confirmación de que el sujeto dañado era el sujeto amado. Bueno, esto, este tipo de situaciones extremas de odio, cuando hay lo que llamaríamos fallas en el maternaje o en el paternaje, nos van acompañando hacia la adultez, y en principio serían estas cuestiones no elaboradas una de las causales que establecen una cuestión de odio tan primitivo que la única solución que le ofrece al sujeto es el arrasamiento del otro. No es tan novelita. Yo por favor les pido que lo tomen como esquema para pensar, no para aplicar así tan, ¿no? Pero este esquema se relaciona con el esquema que nosotros llamamos el esquema de la empatía. ¿Sí? La empatía, como ustedes saben, o no, es un sentimiento que permite de alguna manera percibir lo que le está ocurriendo al otro, y el otro puede percibir lo que nos está ocurriendo, ¿no? Pero esto tiene su origen en lo que en otras épocas llamábamos la díada madre-hijo, ¿sí? Que es donde el niño o la niña pueden percibir los estados anímicos de su madre, y a su vez su madre los del niño. Digamos, la presencia de la empatía es lo que permite de alguna manera que un niño se sienta protegido, cuidado, amparado. Estamos hablando de niños y niñas chiquititos, ¿eh? Se sienta amparado, cuidado, sostenido, ¿no? Acuérdense del handing que hablaba Winnicott, el sostenido, el ser tenido. Bueno, y si juntamos esto con lo que yo les contaba antes de Melanie Klein, se van a dar cuenta por qué es tan importante que, pese al odio extremo que puede tener un niño o una niña hacia su madre, pueda sentir a su vez que igual es sostenido, que igual es amparado, que igual es cuidado y que igual es querido, ¿sí? Porque se lo está transmitiendo la madre en ese ida y vuelta empático. Cuando hay una falla en esa empatía, que falla no tiene que ver con error, ¿eh? Falla es otra cosa. El error es una equivocación.
La falla es algo que por alguna razón no se constituyó. Cuando hay una falla empática, quiere decir, cuando hay una madre o un sustituto o un padre que no ha logrado de alguna manera establecer estos ejes empáticos, estos ejes de comunicación empática, que estamos hablando de situaciones que el niño percibe como de abandono extremo. Ocurre que se siente descuidado, desamparado, no querido, no deseado y por lo tanto no tiene entidad como ser humano, ¿sí? Y voy a aclarar una cuestión porque creo que es importante que quede claro que cuando estoy hablando de una falla empática, no estoy hablando de si se pusieron a hablar con el celular o si tuvieron que hacer cosas o si tienen mucho trabajo. No, estamos hablando de situaciones de abandono severo, concreto, ¿sí? Vecinos a lo que René Spitz solía describir en sus libros cuando él hablaba del marasmo afectivo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay entonces una falla severa en la empatía? Que el niño crece con sensación de tanto disvalor, de tanto odio o de tanto inexistencia, que sale al mundo de distintas maneras. Pero en principio, esquemáticamente, lo que podemos decir es que sale a matar o a morir. Como no ha sido reconocido ahí por nadie, no ha logrado constituirse en un sujeto en un objeto de deseo, entonces sale al mundo a matar o a morir. Cuando sale a matar, son las situaciones que conocemos. Son estas situaciones donde el sujeto sale a arrasar al otro, a resolver las cuestiones a través de la ira despótica y de nada, no tiene ninguna posibilidad de contemplar el sufrimiento, no tiene culpa, no le importa nada, porque él sale a matar, así como a él lo mataron anímicamente, él sale a matar. O sale a morir. Estamos hablando, cuando si hablamos de situaciones extremas para un lado, estamos hablando de, por ejemplo, los cuadros suicidas, ¿no? Los cuadros melancólicos que culminan en el suicidio, o estamos hablando de esos cuadros de accidentes graves a repetición, ¿sí? Que van muchísimo más allá del descuido, que en todo caso el descuido es un no haber sido cuidado, ¿no? Entonces salen a morir de esa manera. Y después podemos hablar de los que salen a matar o a morir inmersos en algunos cuadros, como son, por ejemplo, algunos cuadros de adicción severa a sustancias, ¿no? Estos... Un segundito. Así te pasamos el micrófono para que se pueda escuchar. No importa, pero porque así lo escuchan todos los que... No te das problema, no importa, no tenés que ser académica absoluta. No, justo viene el caso porque en los últimos tiempos los femicidios van acompañados de suicidio. Ha habido una casuística de este año que es brutal. O sea, te mato y me mato. Acá en Córdoba el último fue así y hay una casuística muy grande. Entonces, esto de que vos decís matar o morir, pareciera que en estos casos es matar y morir. Nada, quería ver qué reflexión en este contexto te generaba esta casuística que a mí me ha impresionado mucho
en el último mes. Ujú. ¿Sí? Sí. En realidad los suicidios de los femicidas son bastante clásicos en realidad. Eh, por ahí ocurre que a veces los medios toman una línea y enfatizan mucho más esa línea, pero si bien es cierto que últimamente se han dado en Argentina unos cuantos casos seguidos de suicidio, pero en realidad son... yo no he trabajado con esos casos, está claro, pero sí te puedo decir que de lo que he podido leer, porque me ha llamado la atención de la misma manera que te llamo a vos, pareciera el trabajo con algunos sobrevivientes del suicidio, del intento de suicidio, eh, pareciera que hay como dos posiciones, ¿no? Estamos hablando, creo que coincidimos, que cuando hablamos del femicidio no estamos pensando en emoción violenta, estamos hablando de una construcción del asesinato de la mujer, ¿sí? Quiero decir, porque tal vez si hubiera emoción violenta, tal podríamos pensar en una cuestión más neurótica, más de otra naturaleza. Lo que yo decía que lo que aclaro que voy a hablar de algunas especulaciones mías y algunas lecturas que he hecho, pero no de cosas que podría decir son así o sí. Hay algunos de estos suicidios que parecen responder a esta cuestión que yo llamo lo de la ostentación de la impunidad. Esta cuestión de no solo la mata, sino que además impide de alguna manera que la justicia pueda actuar sobre sí mismo, ¿no? Hay una cosa que pareciera que tiene que ver con eso, con la impunidad. Hay otro tipo de suicidios que parece tener que ver con esta cuestión que es que tiene que ver con esto que decías vos del matar y morir, porque es lo mismo que veníamos, que parece que genera el femicidio. El femicidio, en esos casos, se genera porque el sujeto no puede de ninguna manera tolerar que esa mujer no quiera estar más con él, ¿no? Pero a su vez, al estar, impregnado de un sentimiento absolutamente arcaico, absolutamente primitivo, tampoco tiene posibilidades de admitir su vida sin esa mujer, ¿no? Ese es otro de las explicaciones posibles. Pero en ese tema, sinceramente, está todo por decirse. No, tal vez, yo no lo sé, tal vez puede ser que haya algún femicidio donde el femicida se mata por culpa. Las características de los femicidios, de la mayoría de los femicidios, impide pensar que ese sujeto podría llegar a tener algo de culpa dándole vuelta por ahí, ¿no? Igual ahora después abrimos un cachito a ver si los demás quieren aportar algo más sobre esto, porque sería interesante. Porque yo quería, no sé cómo andamos de tiempo, pero yo quería ir... Sí, vamos a ir planteando una cuestión que tiene que ver con lo que es una maternidad o una paternidad responsables, términos que parecen arcaicos hoy, pero que son necesarios de ir recuperando, ¿no? Y que además es fundamental que en nuestros consultorios podamos tener en claro si algo de esto se dio o si hay fallas en esto. Y yo traigo un esquema que planteaba justamente Silvia Bleimer, ¿no? Que ahora se los voy a decir. Pero ¿por qué traigo esto? Porque en estas épocas donde se intenta de alguna manera penalizar
a los jóvenes, ¿sí? Me parece que se pierde de vista, que se está intentando castigar a aquel que es la víctima principal y directa de todas las fallas del sistema. Sobre todo si pensamos en una sociedad como la de hoy, donde hay primero adultos en fuga en las crianzas, ¿no? Y segundo, vemos en muchas situaciones que hay niños criando niños, independientemente de la edad que tengan esos padres o esas madres, ¿no? Es decir, tienen Entonces, lo que decía Silvia Bleimar es, tengamos en cuenta lo siguiente, que para que haya una maternidad o una paternidad responsable, tenemos que partir de 3 elementos, que es, el primero es amor, el segundo es responsabilidad y el tercero es asimetría, ¿no? Son 3 conceptos absolutamente interrelacionados, no se puede prescindir de ninguno de los 3. El amor tiene que ver con que si no hay amor en la crianza, nada, tenemos que empezar todo nuevo. La responsabilidad es esta cuestión de que nos guste o no nos guste, quien decide traer un hijo al mundo tiene responsabilidad sobre ese hijo o esa hija que trajo al mundo. Y la asimetría, que es una de las cosas más difíciles de transmitir, es esta cuestión de que tiene que quedar en claro que abogamos por la democratización de los roles familiares, pero de cualquier manera el niño o la niña necesitan que haya una relación asimétrica con los adultos responsables, porque de lo contrario no hay quien pueda ir marcando el sendero por el cual se debe ir creciendo. Esto es fundamental entenderlo. Amor, responsabilidad y asimetría. La asimetría a veces es mal vista porque está confundida con el autoritarismo. Nada más lejos que eso. Nada más lejos que eso. Autoridad, no vamos a decir cosas que ya ustedes las aprendieron, supongo, en los primeros años de la secundaria. Pero no hay ninguna relación entre autoridad y autoritarismo, ¿no? Bien. Quería decir 3 cositas sobre un tema que es bastante fundamental. Ustedes vieron, nos lo muestran los medios, lamentablemente, que el grueso de las violencias son ejercidas por hombres, ¿no? Algo así como que si la sociedad interpretara que se puso caluroso de golpe, ¿es por el tema o se habrá? No importa, no, quédate. Igual ya vamos terminando. ¿Dónde andaba? ¿Quién me estaba escuchando? No, pero iba a pasar otra cosa ahora, no dije que iba a pasar. Lo de los hombres, sí. ¿Vieron que era cierto que si no tengo el apunte? Bueno. Una de las cosas que siguen siendo pendientes, que lo fueron pendientes en absolutamente todos los gobiernos de la democracia y que está mucho más pendiente en el gobierno actual, es la cuestión de las políticas educativas, a través de las cuales se puede llegar a transformar algo de la sociedad y de la educación violenta en la que los chicos van creciendo, ¿no? El varón sigue siendo criado, más allá de todo lo que teoricemos, como el machito, ¿no? Y la subjetividad masculina se sigue armando en función
a tres cosas de las que, o a tres aspectos de las que el hombre, para ser hombre, tiene que separarse, pero absolutamente, que son la femineidad, la niñez y la homosexualidad. ¿No? Esto, ustedes imagínense esto, pueden leer a Battinger, se los recomiendo específicamente, no me acuerdo ningún libro, el nombre de ninguno de los libros de él, pero Battinger hace eje fundamental en esta cuestión del esfuerzo que tiene que hacer el hombre cuando niño para ir reprimiendo todo aquello que le sale naturalmente, como es la cuestión de la expresión de los afectos, la cuestión del ejercicio del amor. Todo esto va siendo de alguna manera ahogado a medida que va creciendo y crece con estas cuestiones y con la cuestión, ¿cómo le va? Con la cuestión de que la expresión de la violencia es la forma de demostrar su masculinidad. Lamentablemente, la masculinidad tiene un desvío grosero que es el machismo. Pero es importante tener en cuenta que masculinidad y machismo no son sinónimos, ¿sí? La masculinidad es diría yo, un desarrollo de los valores del ser hombre. El machismo es una filosofía de prepotencia, de muerte y de dominio. Pero me parece, por un lado, que no dan más los tiempos, así que de mi parte vamos cerrando. Si alguien quiere aportar algo, bienvenido, pero por mí vamos dejando por aquí. Así que muchísimas gracias. Igual un ratito podemos estar a micrófono abierto si alguien quiere decir algo. Salvo que haya sido tan contundente que no se haya generado ninguna duda. ¿O los inhibió la llegada de Cáceres? Bueno, muchísimas gracias entonces.